Presentamos su programa Más que Vencedores, una producción del Ministerio Monte Sinaí. Procuramos la gloria de Dios, la edificación de los cristianos y la salvación de los inconversos. Está con ustedes su anfitrión, Amado Silvestre. Yo acostumbro, cuando las personas cumplen años, enviarle un versículo. Y en una ocasión yo le envié un versículo, él me dio las gracias y me dijo que él creía en Cristo, que él estaba buscando de Dios, pero que no creía en la iglesia. Y esa es una creencia que tiene mucha gente hoy. Quieren a Cristo, pero no la iglesia. Yo le doy la razón si alguien me dice que no cree en la iglesia para salvarse, o que no cree en las iglesias que andan, ¿verdad? Pero es imposible, por lo que vamos a ver, que alguien diga que cree en Cristo, que ama a Cristo, pero no la iglesia. Y cuando la Biblia habla de iglesia, no está hablando de una denominación. La Biblia no habla de bautistas. A veces nosotros creemos que somos los únicos cristianos, que cuando la Biblia dice la iglesia, está hablando de los bautistas. No está hablando de una denominación. En ocasiones, la palabra iglesia se refiere a los cristianos que se congregan, que están en un lugar determinado, en un pueblo. Por ejemplo, la iglesia que está en la Odisea, la iglesia que está en Galacia, puede ser en una región, un pueblo, y a veces la palabra iglesia, y mayormente así, se refiere al conjunto de cristianos, a todos los cristianos, a la asamblea de todos los cristianos, aunque unos se reúnan en un país, otro en otro, pero eso es lo que nosotros conocemos como la iglesia universal. Porque a veces, cuando la gente usa la palabra iglesia, cree que iglesia es el grupito que se reúne con él. Esa puede ser una parte de la iglesia. Por ejemplo, aquí esta tarde nosotros estamos reunidos. Nosotros no somos la iglesia en el sentido específico de la iglesia universal. Somos una iglesia local, un grupo de santos que se congrega en un lugar. Y yo espero que todo el que está aquí sea parte de esa iglesia, porque resulta que solo son parte de la iglesia los que son cristianos, los que han creído en Cristo y los que confiesan, los que creen en el corazón y confiesan con su boca. El que está aquí, que no cree en su corazón, no es cristiano y no es parte, por lo tanto, de la iglesia, aunque su papá y su mamá le digan que sí. Quien tiene que decírselo es Dios a través de su Santo Espíritu con la Biblia. Que hay gente que se empecina con decirle a los hijos que sí. Si ellos dicen que no, créaselo. Vamos a ver en esta ocasión que Dios hace tres comparaciones de la iglesia. Encontramos más. Encontramos, por ejemplo, que la iglesia es la novia del Cordero. Un día se van a efectuar las bodas del Cordero con su novia, que es la iglesia. Por eso no lo vamos a ver en esta tarde. Pero sí vamos a ver tres cosas con las que Dios compara a su iglesia. Y cuando digo su iglesia, no me estoy refiriendo a la bautista, a su iglesia, la iglesia universal. Efesios 1, donde tuvimos la lectura, está hablando de Cristo. Y dice que es importante que nosotros conozcamos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, poder que operó resucitando a Cristo de los muertos y que está colocado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y que todas las cosas están sometidas, dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo primero es que aquí dice que Cristo es ¿qué de la iglesia? Cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el Papa. La cabeza de la iglesia no son los pastores. La cabeza de la iglesia no es un concilio. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y el término cabeza aquí no solo está en función de dirección, sino el término cabeza aquí está de principalía, el superior, el que está por encima de todo en la iglesia. Ahora, Cristo es la cabeza, es el principal, el más importante en la iglesia. Hoy en día tenemos personas que, a veces yo estoy pasando canales. Miren, la cosa más extraña, a mí no me gusta ver los canales que dicen que son cristianos. Porque de hecho no hay canales cristianos. Cristianos son los que quizás dirigen, administran los canales. Es lo mismo que decir que este micrófono es cristiano. No hay micrófono cristiano. Cristiano es gente. Entonces, pero no me gusta ver esos canales que le llaman cristianos, porque cuando yo veo algunas cosas, me molesto y entonces tengo que pedirle perdón al Señor. Lo que debo es no molestarme, pero que el justo Lot se enardecía a veces viendo cosas. Entonces, cuando yo voy pasando un concierto cristiano y aplauden a ese cantante y él sale como, wow, triunfador, solo falta que haga así. Óigame, la cabeza, el principal, el más importante, el que está por encima de todo y todos, es Cristo. Y ni cerca de Él ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Ahora bien, debajo de toda cabeza, a menos que sea un ser amorfo, ¿qué hay? Un cuerpo. Un cuerpo a menos que sea algo que no tenga forma o que sea cabeza nada más. Pero debajo de toda cabeza hay un cuerpo, y eso dice el versículo 23, hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza, y la iglesia, ¿con qué se compara aquí? Con un cuerpo, dice, la cual es su cuerpo. Cristo tiene su propio cuerpo, no es que Él no tiene cuerpo, no es que Él es una cabeza que está en los cielos. Aquí está hablando en sentido figurado, está comparando a la iglesia con un cuerpo. Cristo se movía aquí en la tierra, andaba para arriba y para abajo predicando con sus discípulos. Ahora, Cristo ascendió a los cielos. ¿Cuál es la boca de Cristo aquí? Es la iglesia. ¿Quiénes son los brazos de Cristo? La gente ve a Cristo. La gente ve a la iglesia. Nosotros somos el cuerpo a través del cual Cristo actúa ahora. Él no está aquí de manera física. De manera física, ¿qué está? La iglesia, que es su cuerpo. Cristo se mueve, se manifiesta, obra aquí de manera visible. Él hace una obra interna a través de su Santo Espíritu. Pero Él hace una obra visible a través de ¿quién? De la iglesia. Ese es su cuerpo. ¿Cuáles brazos tiene Cristo aquí abajo para abrazar y consolar? A la iglesia. A la iglesia. ¿Cuáles pies tiene Cristo aquí para moverse por todo el mundo y llevar el mensaje del Evangelio? Es a la iglesia. Nosotros somos los pies de Cristo, la boca de Cristo, los brazos de Cristo. Pero fíjese que lo único que Él no nos ha dado es ser parte de la cabeza. Él es la cabeza. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado cuando decimos, yo entiendo que las iglesias locales, nosotros pecamos, las iglesias tienen problemas, unas más que otras. Y que es necesario a veces combatir el pecado que hay dentro de una iglesia local o de el pecado que se está introduciendo en la iglesia, pero debemos tener mucho cuidado de que nosotros no seamos hallados
dándonos puñaladas. Se dice que había, es un chiste, no me gustan las predicaciones, pero se dice que había una tribu indígena que a todo el que agarraba lo mataba y con la piel hacía una canoa. Hasta que un día atraparon a un tipo y entonces le dieron mucha comida y él creía que no lo iban a matar, y después que lo hartaron, entonces el jefe dijo, háganlo una canoa. Y el tipo dijo, yo lo único que quiero es que ustedes me presten un cuchillo. Y le prestaron un cuchillo y el tipo comenzó, cojan canoa ahora, cojan canoa, y se pinchó. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros a veces le damos puñalada a la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Nosotros no debemos hacerle daño a la iglesia. Lo que debemos es cuidar la iglesia. Ninguno de nosotros debe ser un cáncer en la iglesia. Ninguno debe ser el coronavirus de la iglesia. Eso sería como extraño, ¿verdad que sí? Mire, hay un problema, y todos lo estamos notando, con la asistencia a los cultos. No solo de esta congregación. Yo he hablado con pastores y hay problemas con la asistencia. Por una parte, hay gente que no entiende mucho sobre el congregarse, hay que adoctrinarlo. Por una parte, hay gente que no es cristiana, que asiste de manera religiosa al culto de la mañana y como ya cumplió, no asiste a ningún otro culto. Hay gente también que no entiende qué es la iglesia y por lo tanto no entiende cuál es su papel dentro de la iglesia. La iglesia es un cuerpo. La iglesia para el mundo es una organización. Para el mundo, la iglesia debe registrarse, tener un sello, una junta directiva, una cuenta de banco, etcétera, porque lo ve como una institución humana. Pero la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, es un cuerpo que tiene vida. Y el que es parte de ese cuerpo debe funcionar como parte del cuerpo, o de lo contrario el cuerpo se enferma. ¿Qué pasa con nosotros los varones en cierta época de la vida? Si la próstata se hincha, presiona la vejiga y tenemos problemas. Las mujeres en cierta época también tienen problemas, porque hay órganos que no están funcionando igual y eso le crea problemas al resto del cuerpo. Hace años yo tengo problemas con mi espalda, pero lo único que me molesta no es la espalda. Cuando la espalda me duele, el resto del cuerpo tiene que estarse tranquilo. Entonces, cuando un hermano, un cristiano que es parte del cuerpo de la que es la iglesia, no funciona, no hace la parte que a él le corresponde, le está creando un problema a todo el cuerpo, a toda la iglesia. Y a veces la enfermedad que produce ese miembro, uno no sabe hasta dónde afecta. Dice, bueno, es lo que es miembro de la iglesia aquí, pero usted no sabe, él asiste aquí, es miembro aquí, pero usted no sabe hasta dónde los problemas que ese miembro produce aquí causa problemas en otro lugar. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, que dice 1 Corintios 12:27. Hay gente que tiene que entender cuál es su parte en el cuerpo que es la iglesia. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada cristiano es miembro de ese cuerpo. Aquí hay hermanos que son médicos. Dentro de la medicina hay órganos que se dicen que pueden ser extirpados porque como que ni huelen ni heden mucho en el cuerpo. Para algo lo puso Dios ahí, que quizás la ciencia médica no lo ha determinado al día de hoy. Pero yo le aseguro que Dios no ha puesto nada en el cuerpo que no sirva para nada. O si no, que le corten el dedo meñique.
o el pulgar, a veces usted va a agarrar una olla igual. Y son de los más, este es el más chiquito, dice. Hermano, cada uno es miembro en particular. Debemos entender qué es la iglesia y quién es usted dentro de la iglesia. Por eso es que hay gente que le da lo mismo estar como no estar. Bueno, si usted cree que no es parte del cuerpo, le acepto que no esté. Ahora, si usted dice que es cristiano, es parte del cuerpo, que es la iglesia, es un cuerpo. Primera a los Corintios 3, 16 y 17. Otra comparación que hace Dios, aparte de comparar a la iglesia con un cuerpo, siendo Cristo la cabeza, que dice Primera a los Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y hay que hacer una aclaración con respecto a estos dos versículos. Aquí se está refiriendo a la iglesia. En el capítulo 6 se refiere al cuerpo de cada cristiano. Aquí cuando dice que sois templo del Espíritu Santo se refiere a la iglesia. Aquí está hablando a la iglesia en sentido general. ¿Con qué compara el Señor a la iglesia, además de un cuerpo en el cual Cristo es la cabeza? Aquí lo compara ¿con qué? Con un templo. Un templo, con una casa. La palabra templo es casa. No sé si ustedes observan que en el Nuevo Testamento, en la gracia, no se hace énfasis en un lugar físico. En el Antiguo Testamento se hacía énfasis en un lugar físico porque eso era sombra de lo que iba a venir. Cada cosa que aparece, el templo y cada cosa que había en el templo, anunciaba algo que tenía que ver con Cristo, con la gracia y con la iglesia. Ahora, en el Nuevo Testamento usted no encuentra que se hace énfasis en el templo. El templo que se menciona en el Nuevo Testamento era el templo de Jerusalén. Los cristianos seguían congregándose en ese templo y en las sinagogas porque ese templo no era de una iglesia, era de la nación. Y todo el que era judío tenía derecho a congregarse ahí. Y todo el que se había hecho judío, un prosélito. Pero en el Nuevo Testamento hay un cambio. ¿Quién es el templo? La casa en la cual habita el Espíritu de Dios. Es la iglesia. El énfasis es la iglesia. Nosotros cometemos un error. Nosotros estamos congregados en este lugar, en este templo, muy bonito, muy cómodo. Hay ciertas horas que debería ser menos cómodo, porque hay hermanos que se duermen. Pero el énfasis no es este templo, es la iglesia, es el templo del Espíritu Santo, la casa, la habitación de Dios. Al principio no había un templo propio de cristianos, como les dije, se seguían congregando en el templo de Jerusalén y en las sinagogas, pero originalmente eran casas de familia, en el templo de Jerusalén y en casas. Llegó una época que los cristianos, cuando ya la persecución paró y todo eso, comenzaron a construir templos para congregarse en un lugar específico, porque hubo un momento que eran cuevas, y eran cuevas, honestamente, yo he visto fotos y videos de esos lugares, de las catacumbas, y eran lugares como de ese ancho, eran callejones, con un cristiano enterrado ahí, otro más para arriba, otro ahí, y así van enterrando los evangélicos ahí. Cuando cesó esa persecución, ya no eran las catacumbas, ya no eran lugares ocultos, ya ahora se construye un lugar en donde nos congregamos ahí. Pero este templo
con todo lo bonito y ese frente que alguien dio gracias porque a la entrada de Atomayor hay algo que limpia la cara de Atomayor. Pero el énfasis es la iglesia. Nosotros como cuerpo somos el lugar de habitación del Espíritu de Dios. En el capítulo 6 es el cuerpo suyo y mío, pero aquí es la iglesia. Ahora, ¿por qué la iglesia es templo del Espíritu Santo? Si cada uno de manera individual tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él, entonces la iglesia, ¿qué es? El templo de ese Espíritu Santo que está en cada uno. ¿Entiende la idea? Nosotros somos templo, casa de Dios. Usted ve que no somos poca cosa, pero no es porque nosotros somos buenos, es porque Dios es bueno. Efesios 2. Efesios capítulo 2. Aquí, hablando de la iglesia, comenzando en el versículo 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo que es santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí hay otra figura, pero esa la voy a dejar para después. Aquí como templo dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y se va poniendo piedra sobre piedra de ese templo espiritual que es la iglesia, un templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Usted ve, nosotros somos morada de Dios. Entonces, eso de que yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, pero yo no creo en la iglesia. No crea en la iglesia para salvación, pero sí tiene que amar a la iglesia como cuerpo de Cristo y como templo, como morada espiritual del Espíritu de Dios. El que no le pone interés a la iglesia está diciendo: a mí no me interesa la morada, la casa espiritual de Dios. Es imposible. Así como está predicando el pastor, es imposible creer en Cristo como Salvador y no como Señor. Es imposible creer en Cristo y no amar a su iglesia. El templo del Espíritu de Dios, morada de Dios en el Espíritu. ¿A usted no le interesa dónde ha de morar el Espíritu de Dios? Y dice aquí que debe ser edificada como templo santo. Pero ¿quién es la piedra de ese templo? Usted y yo somos piedra. Ahora, la piedra angular, los judíos acostumbraban al construir poner 4 piedras en las esquinas. Y entonces tiraban el cordel de una esquina a la otra, y las piedras que iban a formar la pared eran tiradas de una piedra de la esquina a la otra. La piedra de la esquina es Cristo. A nosotros deben colocarnos alineados y sincronizados con Cristo. Pero cada uno de nosotros debe ser una piedra santa para formar un templo santo para el Señor. ¿Usted entiende la responsabilidad que usted y yo tenemos como parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, un organismo, y como parte de la iglesia que es templo espiritual del Señor? Usted ve que la iglesia no es el lugar a donde nosotros vamos. La iglesia es la gente. El problema es que hay algunos llamados cristianos que aman más el lugar que a la gente que se congrega en ese lugar, donde cada uno es una piedra. Véase ahora mismo como parte, un órgano del cuerpo de Cristo, pero también como una piedra en el templo del Señor. Ahora, ¿qué pasa
Si usted como piedra no está en el lugar donde el arquitecto y constructor quiere que usted esté, ¿qué pasa con esa pared? Tiene un hoyo. El cuerpo de Cristo, usted como parte del cuerpo no está haciendo su trabajo, entonces usted es un cáncer, usted es un virus, usted está enfermo, usted tiene una lepra espiritual. Pero como parte, como piedra del edificio que es la iglesia, si usted no está donde debe estar, donde Cristo quiere que usted esté, la piedra angular que quiere que usted esté sincronizado, alineado con Él. Si usted no está, entonces usted es un hueco, usted ha dejado un hueco. No en la silla del templo, en la iglesia usted es un hueco. Nosotros antes, cuando íbamos a los retiros y conferencias, cantábamos, hay un hueco. En las iglesias hay huecos y no son los asientos vacíos. Es la piedra que no está donde el arquitecto la quiere poner y empañetarla. Y eso es prácticamente imposible. Posiblemente es que usted no es piedra de esa iglesia, de ese templo. Pero si usted dice que es cristiano, usted es una piedra, usted es un bloque y usted debe estar ocupando su lugar para que no entre el enemigo, para que no entre la brisa que no debe entrar. Y la Biblia nos compara con piedras vivas. No dice que somos persianas, ni que somos puertas, piedras. La Biblia no dice que usted es una persiana espiritual. Entonces dice, no, ahí está la mocheta. No, es una piedra. Es un bloque. Es un bloque. Cristo es la principal piedra, la angular. ¿Quiénes dice allí que están en la zapata? El fundamento, los apóstoles y profetas. Y cada uno de nosotros debe sobreedificar. Y dice, mire cómo sobreedifica. Morada de Dios en el Espíritu es la iglesia. Hemos visto que Dios en su palabra nos compara ¿con qué? Primero, con un cuerpo. Un cuerpo. Y segundo, ¿con qué compara la iglesia? Con un templo, con una casa para morada de Dios en el Espíritu. Eso es en el capítulo 3. Como le dije, en el 6 es el cuerpo de cada uno de nosotros, pero en el 3 es la iglesia. Ahora, hay otra comparación que Dios hace en su palabra. En su palabra. En el versículo 19, de aquí mismo, de Efesios 2, yo les dije que hay otra comparación. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Con qué compara Dios a la iglesia? Con una familia. Con una familia. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero fíjese que es la familia de la fe, los que tienen la misma fe. Si cree otra cosa, no es parte de la familia. Si tiene otra doctrina que no es la palabra de Dios, el evangelio verdadero de Jesucristo, no es parte de nuestra familia. No son ni primos. Serán amigos y allegados. Dios aquí nos compara la iglesia con una familia. Ahora, en la familia está el Padre. Dios es nuestro Padre. Dice la palabra de Dios que a los mayores, ¿cómo debemos ver? Sobre todo el pastor, a las hermanas mayores, ¿cómo debe verlas? Como a madres. Y a las más jóvenes, como hermanas. Está la familia. Está la familia. Nosotros somos una familia.
Y debemos vernos como una familia y tratarnos como familia. Y de vez en cuando vamos a tener problemas como en la familia. Óigame, no hay cosa que pelee más a veces que dos hermanos. Y si es una hembra y un varón, a veces los pleitos son grandes. Pero hay de aquel que quiera ponerle la mano a su hermano. Lo primero que dice la hermanita, el único que puede darle a mi hermano soy yo. Los hermanos, y déjenme decirle que esos hermanos que a veces son así necios uno con otro, cuando se separan se echan de menos, mire, pero una cosa inmensa. Aunque también se dan unos pleitos de familia que no se acaban nunca. Pero hermano, la Biblia dice que usted y yo somos parte de una familia. Usted tiene aquí sus hermanos. Usted que tiene aquí madre. Y esa madre, mire, para mí, los hijos de mis hermanos son mis sobrinos. Son mis sobrinos. Y algunos me dicen la bendición, papá. Oiga, Keila, es nieta de Kenny, pero es mi sobrina. Y entonces a veces está Keila, le digo, yo estoy buscando una niña para darle un trompón, estoy buscando a ver quién es. Y me dice ella, no. Son mis sobrinos, hijos de mis hermanos. Y yo les voy a decir algo. Realmente, a menos que vivan, es más, está viviendo en la misma casa. Usted tiene familia que vive con usted en su misma casa. Sin embargo, a veces los hermanos están más atentos a usted que esa gente. ¿Sí o no? Hay hermanos aquí que primero le cuentan sus cosas a un hermano que a uno de su casa. Claro, hay situaciones que los hijos deben contárselas a sus padres. Eso es peligroso. Pero hay jóvenes aquí que le tienen más confianza a un adulto aquí en la iglesia que a su papá y su mamá, por muchísimas razones. Pero Dios nos compara con una familia, con una familia. Yo no sé si usted se ve como parte de la familia espiritual, la familia de la fe. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros como familia, cuando nos reunimos, ¿qué debemos hacer aquí? Exhortarnos, amonestarnos, aconsejarnos. ¿Cuál es un distintivo? Hermano, nosotros a veces por estarnos llevando de cosas que oímos en la radio, de predicaciones en internet, salimos con cosas y comparaciones que no están en la Biblia. Pero la palabra de Dios a nosotros como familia nos dice que tenemos cosas que hacer los unos por los otros, y una de ellas es aconsejarnos, exhortarnos, amonestarnos, corregirnos. ¿Cuál es el distintivo por el cual el mundo sabrá que nosotros somos discípulos de Cristo? Porque nos amamos. ¿Y a quién dice la porción que leímos? ¿Por dónde el hacer bien, por dónde debe comenzar? Por la familia de la fe. Por la familia de la fe. Eso no es problema de egoísmo. Es que son mis hermanos, son tus hermanos. Y si tú has de hacer bien, comienza por tu familia espiritual. Y tú debes sentirte bien con tu familia espiritual. Y déjeme decirle, Marcia tiene defectos. Yo tengo defectos. Y Marcia dice, a ese hermano, el hermano amado, él es tan qué sé yo, pero hay. Y Arismendi tiene problemas, tiene defectos, está luchando con pecados. Yo estoy luchando con mis pecados, cada uno aquí peca y está cada día sosteniendo una lucha contra la carne. Pero nosotros como familia, ¿sabe lo que debemos hacer?
sobrellevar los unos las cargas de los otros como familia. ¿A ti te interesa tu familia? Yo digo, tanto de parte de madre como de parte de padre, mi familia es muy desunida. De tal manera que yo tengo unos primos en San Francisco de Macorís que tengo aproximadamente 40 años que no lo veo. La última vez que supe de uno de ellos está preso porque mató uno. Eso es lo último que yo sé de mi primo en San Francisco. De parte de mi madre he conocido a algunos primos, oiga, ¿por dónde? Por Facebook. Nos encontramos en Facebook. Se hizo una reunión de familia y después de un culto, déjame ir a estar un rato antes del culto de la noche y voy y estoy un rato y estamos ahí gozándonos hasta que hubo uno de los primos que sacó un viaje de acta de nacimiento y unos líos de que hablar de una herencia. A poquitos ratos dije, bueno señores, yo me voy que hay culto esta noche. Pero ¿cómo tú tienes unos primos que tienen 20 años, 30 años que no se juntaban y cuando se juntan a hablar de que una herencia que dejó una bisabuela, como dice la chilindrina, en Samaná? Wow, interésate por tus primos. Hermanos, cuando nosotros estamos reunidos, recordemos que somos parte de un cuerpo. Hermanos, usted y yo no somos lo que usted ve aquí. Nosotros somos parte de un órgano, de un cuerpo grande. No piense en el grupito que ve aquí. Piense también que usted es parte del templo para habitación de Dios en el Espíritu y que usted es una piedra y que usted debe estar en su lugar, no solo porque está congregado, no, ocupando su lugar, haciendo aquello en esa pared, lo que a usted le toque en la pared. Pero también cuando nos congreguemos, recordemos que somos parte de la familia de la fe y no vengamos aquí a vengamos a interesarnos por nuestros hermanos. Aquí hay una hermana, si yo no la voy a saludar, ella va y me da un pellizco. Es la hermana Lucila Cedeño. Ella me da un pellizco. Y yo la relajo y le dije, anda con su vestido de bolita. Y ella se ríe. Y yo me siento bien que una anciana se sienta bien en ese momento y se goce, aunque sea con una tontería como que yo le dije que tiene bolita. Hermanos, vengamos pensando en que yo puedo bendecir a mi hermano, a mi madre, a mis hijos, a mis sobrinos. El congregarnos no es para yo sentirme bien, dice que es para exhortarnos, para motivarnos. Ahora, el que está mirando este culto por internet, que no tiene ningún problema físico, no tiene ningún impedimento ni de distancia, no tiene ninguna enfermedad, algo que le impida estar aquí, si no, bueno, pues yo lo veo en mi casa, usted tiene un problema. Esto es un arma de doble filo, porque entonces hay hermanos que pudiendo estar aquí se quedan en su casa porque lo están viendo por YouTube. Mientras estábamos en cuarentena, que no podíamos reunirnos, perfecto, qué bendición que tenemos los canales digitales. Ok, yo me voy para Estados Unidos y dejo a Blanca aquí. Yo me voy para Estados Unidos de viaje a predicar o algo. Bueno, yo me comunico con Blanca por Zoom o por Skype o por WhatsApp, una videollamada con Joel y con Rafaelito. Le digo, ponme a Alan, y con Emilio le digo, ponme a las niñas, y mi nieto que vive en San Pedro. Perfecto. Pero hermano, nosotros estamos en una condición que hay gente sentados
en la misma mesa que conversan por WhatsApp. Hay gente que quisiera un WhatsApp espiritual. Yo no entiendo. Yo no veo noticias después de las 6 de la tarde. Porque yo le he dicho a Blanca que aquí a mí me va a matar Dios. A mí no me va a matar Victorino, ni Cavada, no, a mí me va a matar Dios. Cuando Él decida ya llegaste. Pero yo no es verdad que me voy a matar con un estrés, con Victorino. No. Yo no sé cómo hay gente que está más pendiente de Victorino y de Cavada que de su marido. Hay gente que conoce más a Yadna Tavares que a su mujer y a Jochi Santos. Yo no entiendo. Hermano, nosotros no podemos tratarnos como el mundo está. El padre, la madre, pueden estar en la sala todos. Aquí hubo un político que una de las cosas que le hizo daño fue esa. Yo todo el tiempo estaba con el celular. Hermanos, nosotros debemos interesarnos por nuestros hermanos y tener una relación de familia. De familia. Quizás usted no se aprenda los nombres, apréndase aunque sean los apodos. Si usted no sabe que es Salvador Betancourt Trinidad, usted le dice Salvatore Bellini. Así. Salvador y yo vivimos relajando. Salvatore Bellini, de los Villini de Atomayor. Todavía aquí hay hermanos que me dicen afligido. Y eso, hermano, para mí eso es un gozo. ¿Sabe por qué? Porque eso significa confianza. Ese hermano, el hermano Fran Rosario, yo le digo ex afligido. Porque ya no es el flaquito que era antes. El pleito de Dalila con Ana Belquita es que Ana Belquita me dice atrabanco. Bueno, Ana Belquita me dice así desde niña. Y ahora le digo a Ana Belquita y que no, señor pastor. Hermanos, yo se lo digo así porque es que yo noto que estamos como muy lejos y cada vez nos estamos alejando más. Yo hablaba esta mañana con la hermana de Gunther, con Ketty, sobre un fenómeno que se daba en el colegio, pero era un fenómeno que se daba entre nosotros los jóvenes. Hermano, nosotros, los de la época del hermano Amor, de Roselena, ese grupo, nosotros tenemos anécdotas que contarnos. Nosotros nos caímos buscando mango en grupos de la iglesia. Los jóvenes nos íbamos a buscar mango en grupo. Una vez nos fuimos en bicicleta y llegamos a Amarillo del polvo, hermano. La carretera no estaba asfaltada, eso era polvo. Otro grupo llegó a Higüey en bicicleta. Íbamos a bañarnos al río en una camioneta vieja que tenía, bueno, todavía anda la camioneta ahí, creo que Chevrolet, algo así. Una camioneta, hermano, que tiene como 100 años. Nosotros nos íbamos en esa camioneta. Compartíamos. ¿Tú te recuerdas la vez que fulano? Y nos reímos, ay, ¿verdad que sí? Pero ahora los jóvenes se ven aquí y si acaso se reúnen en un sitio y se comen algo y se van para su casa y en el día de mañana no tienen nada que contarle a los nietos. Parece mentira que a veces en los viajes de los jóvenes, nosotros los viejos somos los que tenemos que animar a los jóvenes, porque entonces usted ve a los jóvenes con el celular, con un audífono aquí, y usted le habla y tiene que hacerle. Y el otro está con el celular jugando Free Fire. Entonces, ¿para qué usted va a un viaje? Váyase pagando pasaje. ¿Para qué se va con el resto en la guagua? Váyase usted solo. En un motor, páguele un motoconcho que lo lleve a la capital. Váyase usted solo. ¿Para que usted va en la guagua con el resto de los hermanos?
Entonces usted ve que va a un retiro y nos gozamos. Pero nosotros tocábamos tambora. Yo recuerdo en el 80, cuando yo creí en el Señor, y yo fui, creo que fue a Maimón, fue a la primera conferencia en La Vega. Hermano, nosotros veníamos tocando tambora con caja de cartón. Los muchachos tenían instrumentos y venían tocando los instrumentos en la guagua. O le tocábamos con un hierro, un tubo de la guagua. Hermano, así. Nosotros llegábamos aquí que en el culto de la noche no podíamos cantar. Hay un hueco, hay un hueco, hay un hueco. Hermano, nosotros cantábamos y nos animábamos, pero ahora qué desánimo, pero qué familia tan fatal a veces tenemos. Hermanos, somos un cuerpo, somos una casa, usted es un miembro, una parte de ese cuerpo, no la cabeza. En la cabeza usted no tiene que hacer nada, la cabeza es Cristo. Pero usted es parte del cuerpo, usted tiene una función que ejercer. Ejerza su función en el cuerpo. Usted es parte del templo que es habitación de Dios en el Espíritu. Esa casa espiritual, usted es una piedra viva. Haga su función, no sea un hueco en la casa espiritual que es la iglesia. Y es una familia. Vamos a tratarnos como familia. Vamos a amarnos como familia. Vamos a interesarnos los unos por los otros como familia. Aparte de venir aquí a adorar, a alabar, a cantar, a predicar o a dar aviso, lo que sea, algo que debe motivarnos también a congregarnos es ver mis hermanos. Yo no sé si usted se goza. A mí me gusta ver el templo lleno, no simplemente para que se vea que está lleno y decir, wow, qué lleno estaba el templo. Es porque esos hermanos están ahí como parte del cuerpo, como parte de la casa, como parte de la familia. Hay problemas. ¿Usted no cree que lo que el diablo quiere hacer con la familia, ya como tal, como parte de la sociedad, lo quiere hacer con la familia espiritual mucho más, hermano? El diablo quiere desintegrar, pervertir, desintegrar, corromper la familia, ese órgano de la sociedad, y quiere hacer lo mismo con la familia espiritual. Mire, hablando de la familia, de la iglesia como templo, si usted lee el Antiguo Testamento, sobre todo la ley, va a encontrar unas leyes que hay con respecto a la lepra. Porque las casas en Israel, hechas de piedra, quizás empañetadas con barro, etc. Llegaba un momento que en una pared había una mancha. Y Dios decía, ve a donde el sacerdote, observa la mancha, si es de tal color, si está hundida, si los bordes son de tal color, cierra la casa. Vuelve a tantos días el sacerdote, si ve que la mancha sigue del mismo color y no ha crecido, no es lepra. Simplemente con quitar esa piedra y poner otra se resolvía. Pero cuando Dios decía, cuando el sacerdote volvía, que decía que la mancha había cambiado de color, que los bordes habían cambiado, que se había hundido esa parte ahí de la pared, ¿sabe qué era lo que había que hacer con la casa? Tumbarla. Óigame, porque una piedra en una casa de un judío tenía una mancha que para Dios le llama lepra, había que tumbar la casa entera. ¿Sabe para qué? Para que no se extendiera al resto de la casa y pasara a las casas adyacentes. Si Dios actuara así, hoy con la casa espiritual que es la iglesia, no hubiera iglesia. Porque hay gente que son como una lepra. Quiera Dios, hermano, que usted y yo nunca seamos encontrados como lepra en la casa que es para habitación de Dios.
que usted y yo amemos a nuestra familia de la fe y que seamos bendición los unos para los otros. Vamos a orar. Señor, en tu sabiduría, tú tienes muchas comparaciones para la iglesia, lo que es la iglesia. Simplemente, Señor, hemos visto en esta tarde que es un cuerpo, es un templo para habitación tuya en el Espíritu y es una familia. Ayúdanos a cada uno de nosotros a funcionar como órgano del cuerpo, a ejercer aquella función, a ocupar su lugar y estar haciendo aquello para lo cual tú le has llamado y ser de bendición, para que ese cuerpo funcione con salud, que cada uno de nosotros brinde salud con su don, con sus dones espirituales a ese cuerpo que es la iglesia. Pero también tú nos comparas con un templo. Ayúdanos, Señor, como piedras vivas, estar ocupando nuestro lugar en la pared de este templo que es la iglesia. Que cada uno esté en su lugar fortaleciendo esa pared. Que no debilitemos la pared espiritual. Que no debilitemos la casa que es la iglesia. Oh Dios, que cada uno de nosotros, bajo la dirección del Espíritu Santo, esté ubicado en el lugar que le corresponde. Señor, tú comparas a la iglesia con una familia. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer bien a los miembros de la familia de la fe. A cada uno ser de bendición dentro de esa familia. A cada uno de nosotros amar, interesarnos por el otro miembro de la familia. Ayúdanos a vernos así. Y ayúdanos, Señor, a ser de bendición a los demás, a exhortarnos, a animarnos, a ser de bendición. Ayúdanos a apreciar a la iglesia. Oh Señor, hay un mal grande hoy en día. Hay gente que no ama a la iglesia, pero quiere decir que es cristiana. Repréndelos, oh Señor, con tu Santo Espíritu. Y si son incrédulos, ten misericordia de ellos e injértalos en ese cuerpo que es la iglesia. Y que llegue a ser una piedra viva y parte de la familia de la fe. Para honra y gloria tuya y bendición los unos de los otros lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Ministerios Monte Sinaí presentó su programa Más que Vencedores. Procuramos la gloria de Dios, la edificación de los cristianos y la salvación de los inconversos. Si Dios lo permite, nos encontraremos la próxima semana, un día similar a esta misma hora. Estuvo con ustedes su anfitrión, Amado Silvestre.